A lo largo y ancho de este mundo, por casi 2000 años, se han malinterpretado los relatos bíblicos del nacimiento de Yeshua. Y aunque en el Nuevo Testamento existen algunas interpolaciones probadas por la ciencia histórica, lo cierto es que no podemos tachar los relatos del nacimiento de Yeshua como meras interpolaciones. ¿Por qué? Porque no sería cierto. Desde un principio, hemos venido afirmando que las escuelas evangélicas, a priori administradas por judíos, nunca se sacan nada de la manga. Es decir, que no inventan algo de la nada. Lo cual nos induce a pensar que los relatos bíblicos sobre la anunciación a María, Mariam, el nacimiento de Yeshua y la infancia esconden algo más. Con esta afirmación, no queremos decir ahora que creamos al pie de la letra esos relatos. No nos malinterpreten, sino que la forma como deben ser interpretados debe ser diferente. En otras palabras, estamos intentando exponer en síntesis dos sistemas de pensamientos, dos mentalidades, dos realidades, dos mundos, dos métodos de interpretación totalmente diferentes. Y para interpretar correctamente las Escrituras, hay que desechar el método de interpretación que no proviene de la casa de Israel, su fuente. Para interpretar las Escrituras correctamente, hay que saber cómo y qué pensaban los judíos de aquella época y cuáles eran sus doctrinas. Porque, como dicen los maestros de la ley, la idolatría es tan sutil que en el menor descuido se introduce en la mente y contamina todo el pensamiento correcto de la Escritura que puedas tener. Es indispensable que antes de ver este capítulo se haya estudiado cómo eran los matrimonios judíos en aquella época, además de las sentencias de la casa de Gilel y Shammai en cuanto a qué, cuándo y qué establecía la virginidad en el mundo judío del Segundo Templo. Porque a priori, escondido entre tratados, está la posible solución al tema. Ya estudiamos este tema en la serie La historia detrás del Mesías y nos da una acedia entrar de nuevo en estos temas, que no podemos evitarlo, pero por bien de muchos, vamos a tratar de nuevo el tema desde un ángulo diferente. Teniendo en cuenta todo lo expresado anteriormente y subrayando el hecho histórico innegable de que en el nacimiento de Yeshua ocurrió algo, es decir, que Yeshua fue engendrado antes de tiempo, fuera de juego, fue concebido por su padre y su madre en el Bet Shalom, entre Erusín y Nisuín, que duraba 1 año. Y si ya estudiamos, como dijimos, la gran cantidad de sentencias que existían respecto a la virginidad de una mujer, en cuanto a qué, cómo y cuándo una mujer dejaba de ser virgen, e incluso la creencia acérrima de que no se podía quedar preñada hasta no tener la primera regla, la respuesta a los relatos del nacimiento virginal de Yeshua toman una luz de entendimiento
totalmente diferente. La Mishnah, en el Tratado Nidá 10.1, nos informa de las discrepancias de la escuela de Hillel y Shammai. Existía esta discusión entre la casa de Shammai y la casa de Hillel en relación a cuántos días se le podía permitir a una novia, en esas condiciones de alma, de virgen, para consumar el matrimonio y considerarlo legítimo a los efectos de la desfloración, la menstruación y otros asuntos. Cuando consideramos lo que ocurría en aquella época y cuando ponemos estos datos, se da uno cuenta que en el mundo judío, una muchacha podía concebir aun cuando era virgen respecto a la menstruación, es decir, de su primera ovulación. En otras palabras, en el judaísmo era creído que nosotros podemos tener madres vírgenes, pero no en relación con el himen, sino en relación con si tuvo o no menstruación. Si no tuvo menstruación, se considera virgen aunque haya tenido relación sexual, incluso aunque haya tenido hijos. Si no tuvo menstruación, se considera virgen. Por esta razón, en algunos grupos judíos de aquella época, como los esenios, se prohibía la cohabitación de la pareja hasta que no hubiera tenido claramente por lo menos 3 periodos menstruales para estar seguros que pudiera concebir. Si ponen todos estos elementos en el estudio, se darán cuenta de lo importante que es tener todo esto en cuenta para evaluar la información que vamos a ver ahora y que tenemos en el Nuevo Testamento. Y como dijimos anteriormente, esta sospechamos que pueda ser la clave para entender este asunto. Y es que en el judaísmo del Segundo Templo, es decir, la época de Yeshua, se creía que una mujer judía, si era virgen intacta, sin haber tenido la primera regla, y si nunca había conocido varón, y esto es muy importante, nunca quedaba embarazada en su primera relación sexual. Y de ahí que ese embarazo venía de una relación sexual entre los novios, Erusín, o estando ya casados, Nisuín, ya que pensaban que aún no se quedaría preñada, ya que no había tenido la primera regla, aunque con María resultó en un embarazo. O sea que entre el matrimonio, que se afianzaba ya por las dos familias, una unión, ¿no?, pues se fijaba ya jurídicamente, pero vivían un año después. Y empezaban a convivir un año después. Entonces parece ser que se tiene el recuerdo de que Jesús debió de nacer un poco antes, digamos, un poco fuera de juego. Y entonces, según se piensa, se crea la historia del nacimiento virginal. En un ejercicio mental racionalista y a la luz de los relatos, esto explicaría la duda de José, hacia Mariam, María, porque, según la creencia, si no tuvo regla y se conocieron, tuvieron una relación, él creía que no se quedaría preñada. Por tanto, los judíos creían que en esas excepciones, ese embarazo era propiciado por Dios mismo. Por esta razón, lo que el Nuevo Testamento nos interpreta en relación al nacimiento de Yeshua es que hubo una intervención milagrosa de Dios. Y por tanto, estamos en presencia de un nacimiento sobrenatural, es decir, un nacimiento natural que fue causado sobrenaturalmente, no contrario a la naturaleza. Porque sobrenatural no quiere decir contrario a la naturaleza.
En ningún momento, ni en el Tanaj ni en el Nuevo Testamento, se niegan los nacimientos sobrenaturales, o dicho de otro modo, todo es una línea de creencia de todo un pueblo, continua en el tiempo. Y en este sentido, y escuchen bien, Isaac nació sobrenaturalmente, sobre la matriz ya cerrada de su madre Sara. Joseph nació sobrenaturalmente de la matriz cerrada de su madre Raquel. Sansón nació sobrenaturalmente de la matriz cerrada de su madre Hazelel Poni. Samuel también nació sobrenaturalmente de su madre Hannah, y en todos estos casos, ninguna mujer podía concebir, pero Dios intervino y un milagro tuvo lugar. Pero en todos y cada uno de ellos hubo una relación sexual entre una mujer y un hombre, cada mujer con su respectivo marido. Y estos hijos de Israel fueron llamados hijos de Dios, igual que Yeshua. Entonces, desde el punto de vista del judaísmo, cuando una mujer que no puede concebir, por las razones que sean, y Dios interviene para que ocurra el milagro, para que pueda concebir, se considera que esos hijos de Israel, que nacen así, son hijos de Dios. Es decir, vienen al mundo a cumplir una misión única y extraordinaria, y por cuanto fue Dios el que causó ese milagro, están a su servicio. Y el judaísmo lo expresa diciendo, fue engendrado por Dios, y no en sentido pagano, sino en sentido figurado, como ya hemos explicado infinidad de veces. Enlazado con el capítulo anterior, en este capítulo 10, vamos a entrar en terreno pantanoso, y se corre el riesgo de quedar atrapado y no seguir al grupo. Es decir, el volumen de información será tal que a veces vamos a tener que comprimir una infinidad de datos en 2 o 3 palabras. Por tanto, el estudio que emprendemos ahora en este capítulo, que nos llevaría a hacer otra serie completa, tendrá una carga y condensación de información que puede perder a muchos, y por ese motivo es fundamental tener una cierta base de estudio. No obstante, vamos a tratar que el vuelo que emprendemos ahora no tenga turbulencias. O si las tiene, que sean las menos posibles. You're the fire that creates
El judaísmo de Yeshua. Capítulo 10. Primera parte. El nacimiento y la infancia de Yeshua. Brit Hadashah es el término hebreo para el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se condensa la vida y mensaje de Yeshua, los relatos de las primeras comunidades de judíos creyentes en Yeshua y las cartas de los apóstoles. ¿Para qué? Para demostrar que Yeshua es el Rey Mesías esperado en Israel. Los judíos creyentes en Yeshua, tal como aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, 42-47, 4, 32-35 y 9, 12-16, se sienten desde el principio sociológicamente identificados como un grupo más dentro del judaísmo. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. Ahí se encuentran enunciados esquemáticamente los 4 elementos que identifican sociológicamente a la comunidad de judíos creyentes en Yeshua como el Mesías, como grupo diferenciado y constituido. De estos 4 elementos diferenciales de la comunidad nazarena, nos interesa destacar la doctrina de los apóstoles, en cuanto a que presenta claros rasgos del papel preponderante que la función intelectual jugaba en la primera comunidad nazarena de Jerusalén. Por doctrina de los apóstoles no debe entenderse aquí todavía la proclamación de la buena nueva a los gentiles paganos, sino fundamentalmente la interpretación mesiánica del Tanaj a partir de la resurrección, unida a la tradición de Yeshua. En el Nuevo Testamento, indiscutiblemente en sus inicios, en su construcción, cada escuela emplea maneras propias de la exégesis judía. Y en ese sentido, el Midrash es usado en el Nuevo Testamento y está orientado a los propios judíos con el objetivo de que otros judíos creyeran en Yeshua como el Mesías. Pero puede que algunos no conozcan qué es el Midrash. ¿De dónde viene la palabra Midrash? Viene del verbo darás, que en hebreo bíblico significa buscar, inquirir, investigar, estudiar. Por consiguiente, el sustantivo midrash designa el resultado de tal estudio o investigación. Y sobre esto volveremos otra vez en profundidad en la siguiente parte de este capítulo. Gracias a los textos de Qumran, en los manuscritos del Mar Muerto nos dan el sentido que esta palabra, Midrash, podía tener en la época anterior a Yeshua. Veamos algunos textos descubiertos en Qumran.
y su consejo será para la comunidad lo mismo que su juicio. Primera QS 6:23. Este es el estudio de la ley que ordenó por mano de Moisés para obrar de acuerdo con todo lo revelado de edad en edad. Primera QS 8:15. Pero cuando sus obras sean manifiestas, según la exacta interpretación de la ley en la que marcharon. CD 26. Y el Midrash de Dichoso el hombre que no marcha en el consejo de los impíos. 4 Juflor 1:14. Por el propio Tanaj, y escuchen bien, sabemos de otros Midrash escritos en rollos, pero lamentablemente se perdieron. Es decir, la propia Biblia hebrea nos habla de los Midrash. El Midrash del profeta Gedó, del cual nos habla Segunda de Crónicas 13:22, donde dice: el resto de los hechos de Abías, sus hechos y sus acciones, están escritos en el Midrash del profeta Idó. O cómo se perdió el Midrash del libro de los Reyes. Lo tocante a sus hijos, la gran cantidad de impuestos que percibió y la restauración de la casa de Dios, se halla escrito en el Midrash del libro de los Reyes. En su lugar reinó su hijo Amasías. Segunda de Crónicas 24:27. El Midrash apareció en el sentido de investigación, estudio e interpretación, sobre todo de la Torá. Y como mostramos anteriormente, es especialmente interesante el empleo de la palabra Midrash en un rollo de Qumran, 4 Juflor 1:14, como título de un pasaje que interpreta el Salmo primero. Y destacamos esto para callar algunas voces que indican que el Midrash o los Midrashim son postdestrucción del segundo templo, de la época rabínica. Pero ahí tienen las pruebas, que cualquiera puede ver, para ver el error de su desvarío. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Eclesiastés 7:25. Por tanto, teniendo todo esto en cuenta, dada la mentalidad semita presente en el trasfondo cultural en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, es relevante para una buena comprensión acercarse a la tradición judía y a la manera como escribe e interpreta sus textos. ¿Qué queremos decir con esto? Especialmente que debemos emplear el Midrash y el Targum como herramientas indispensables para la interpretación de los textos bíblicos en un contexto judío. Así pues, ¿podemos decir que los evangelios de la infancia de Yeshua son un Midrash? En el trasfondo preevangélico de los relatos de la infancia, hay más Midrash sobre el Tanaj, la Biblia hebrea. El relato en Mateo del nacimiento de Yeshua parece haber tomado inspiración de los Midrash que interpretaban el nacimiento de Moisés en Éxodo 1:2. Es más hipotética la existencia de un Midrash sobre el nacimiento del Mesías en Belén o en Migdal Eder, Midrash sobre Miqueas 4:5
y Génesis 35, 19-21. Pero quede claro que esto no quiere decir que ninguno de los dos relatos evangélicos de la infancia sea un midrash sobre el Éxodo, Miqueas u otros pasajes bíblicos. No nos malentiendan. Mateo y Lucas, probablemente, no solo se inspiraron en el Tanaj, sino también en midrash ya existentes que interpretaban los libros bíblicos. Mateo no compuso el relato sobre el nacimiento del Mesías para hacer más inteligible el relato del nacimiento de Moisés, o para recoger citas veterotestamentarias para expresar los sentimientos de los personajes del relato de la infancia, como hace Lucas. En los Evangelios no es el mismo género literario que se hace al comentar el significado de los pasajes del Tanaj, y por eso, difícilmente, se puede decir que Lucas intenta hacer más inteligibles los personajes del Tanaj. En otras palabras, los relatos del nacimiento fueron compuestos no para hacer más inteligibles las escrituras del Tanaj, sino para hacer a Yeshua más entendible. Es decir, midrash, en sentido estricto, no es un término que describa el género literario de ninguno de los dos relatos evangélicos del nacimiento de Yeshua, pero a pesar de eso, queremos poner de relieve que el estilo exegético del midrash sí tiene cabida en la composición de los relatos de la infancia. La misma mentalidad que habría compuesto un midrash para hacer inteligible la escritura, compuso los relatos del nacimiento para hacer inteligible la idea mesiánica de que Yeshua era Hijo de Dios desde el primer momento de su concepción. Si bien la idea mesiánica, académicamente llamada cristológica, es nueva, se interpreta perfectamente sobre el trasfondo de los nacimientos de los patriarcas, como Moisés y de Samuel, y sobre el trasfondo de las esperanzas judías de Isaías, Miqueas y Daniel, mostrando así una continuidad entre el pasado, el presente y el futuro. Posteriormente, en el cristianismo, se compusieron midrash, en el sentido más estricto, basados en los relatos de la infancia de los evangelios de Mateo y Lucas. En el siglo II, el protoevangelio de Santiago reescribió el material bíblico de una manera creativa, haciendo esfuerzos de interpretación imaginativa para hacer inteligible los relatos evangélicos de Mateo y Lucas a una generación posterior. Las narraciones sobre la Anunciación, por ejemplo, se presentan bajo una forma literaria característica. En el Tanaj encontramos ejemplos de esta escritura en los mensajes a Agar, la esclava de Sara, en Génesis 16, 7-15. A Gedeón, en Jueces 6, 11-24, y a la esposa de Manoch, futura madre de Sansón, en Jueces 13, 3-20. Si comparan, por un lado, el relato del anuncio a Gedeón en Jueces 6, 12-21,
con el anuncio a Zacarías en Lucas 1, 11 al 20 y el anuncio a María, en Lucas 1, 26 al 38, y por otro lado, el himno joánico 1, 14, 17, con el himno jesúsico en 1, 32, 35, parece suficiente para hacer ver que el evangelista no nos quería explicar unos hechos reales, históricos, sino que utilizaba una estructura ya hecha, ya realizada en una forma literaria que ya era conocida. Un género literario creado para introducirnos en una experiencia humana. Parece suficiente para hacer ver que el evangelista no quería explicarnos qué conocimiento tuvo desde un primer momento María sobre su hijo, porque si María, hubiera tenido estas revelaciones sobre su hijo Yeshua, ¿cómo es que años después pensó que su hijo Yeshua no estaba en sus cabales, que estaba chalado, que estaba fuera de sí, que estaba loco, que estaba trastornado? Al enterarse sus parientes, fueron a echarle mano porque decían que no estaba en sus cabales. Marcos 3:21. Llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: «Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les responde: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Marcos 3:31. Es decir, Yeshua, sabiendo que lo tomaban por loco, por no estar en sus cabales, porque de seguir así, los romanos lo iban a matar, renegó de su madre y hermanos de sangre por ese motivo. Por tanto, parece un poco ilógico que si María hubiese conocido el designio de su hijo, no le hubiese tratado de loco. Si María hubiese sabido que su hijo era óntico de Dios, o del Espíritu Santo, o como quieran ponerlo, ¿por qué pensó que no estaba en sus cabales? Lo que sí es razonable pensar es que si Yeshua tenía convicción de ser un profeta, su madre y sus hermanos conocían el designio de todos los profetas de Israel, donde casi todos acababan muertos. «Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido?» Mateo 23:36. En consecuencia, y unido a otros estudios minuciosos, el medio creativo en el que el grupo nazareno primitivo llevó a cabo su labor literaria, hay que buscarlo en el marco escolar donde el escriba judeocristiano efectuó su trabajo de recopilación, creación y sistematización de los materiales. El trasfondo de la labor de estudio, escuela, que está en la base de la configuración del Nuevo Testamento, hay que buscarlo en el propio judaísmo, no fuera. Y es lo que venimos diciendo desde el primer documental que hicimos. Hay que buscar, interpretar dentro del judaísmo, en su talante, en su estilo midrásico y en sus instituciones socioculturales y religiosas. Cuando los evangelistas, el grupo de los nazarenos, crearon estos relatos usando este medio creativo,
está en continuidad con la tradición judía de la que procede y en la que se sienten parte íntegra de la misma. De ahí que los primeros nazarenos, que son judíos como Yeshua, siguieron utilizando los mismos principios y procedimientos de investigación bíblica que hacían otros judíos. La diferencia está en que entran ahora la persona y la palabra de Yeshua. El estudio, pues, de la tradición veterotestamentaria lo realizaron los judíos creyentes en Yeshua en función de Yeshua y su palabra. E históricamente, y según la ciencia histórica, el primero del cual tenemos su literatura fue Saúl, Pablo de Tarso. En un principio, la comunidad de los discípulos de Yeshua se atuvo a la más estricta observancia de la ley, de la Torá, como bien lo demuestra Hechos 3:1, 10:14, 11:25 y 21:20. Por supuesto, dentro de la comunidad de Israel, como también demuestra Hechos 2:46 y 3:1. De ahí que, externamente, aparecen como un grupo más de judíos, no de cristianos. Sin embargo, la primitiva comunidad se comprendió a sí misma como una asamblea, iglesia en sentido esencial, es decir, el pueblo heredero de la promesa, no una iglesia en sentido de hoy en día. En ese grupo de judíos, en esa asamblea, en su seno, había acontecido el hecho escatológico esencial de la resurrección de Yeshua, apercibido a través de las apariciones. Ellos creyeron firmemente que Yeshua había resucitado, y creer eso, para un judío, sin ser cierto, causaría muchos problemas. Primero, porque un Mesías muerto no valía nada, era desechado. Y segundo, porque una vez lo apresaron y mataron, se escondieron como ratas. Totalmente decepcionados, y muchos, dejando el grupo, se fueron a su lugar de origen. Por tanto, la creencia que había resucitado era firme en ellos. Yeshua había sido confirmado por Dios como el Mesías a quien se referían las promesas antiguas. A este reconocimiento es convocado todo el pueblo judío a partir del querigma propuesto por la vía del testimonio apostólico, es decir, proclamaban como un emisario enseñanzas orales. Y en ese sentido histórico, Pablo presentó, en base a revelaciones, el plan salvífico. Porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Mesías murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Primera de Corintios 15, 3, 4. A partir de la resurrección, la comunidad se siente como el nuevo Israel. Pero, ojo, no como otra religión distinta, sino la comunidad escatológica en quien desemboca
la historia de salvación. El cambio hermenéutico que produce la resurrección de Yeshua en los discípulos hace que desde el comienzo los judíos empiecen la ingente tarea intelectual de fundamentación, justificación y presentación del Mesías Yeshua en base a las antiguas tradiciones. Es decir, todo queda dentro del judaísmo. La consecuencia de que el grupo judío de los nazarenos se comprendiera a sí mismo a partir de la tradición judía, porque eran judíos, fue lo que sirvió para adquirir esos mismos hábitos en las instituciones propias del judaísmo para la exposición y desarrollo del querigma, proclamar como un emisario, un enviado. Bet HaSefer, Bet HaMidrash y Knesset. Presten mucha atención. En la época de Yeshua, en el judaísmo, había dos tipos de escuelas de la Torá. En la primera, Bet HaSefer, se impartía la instrucción elemental en la ley escrita, Mikra. En la segunda, Bet HaMidrash, se impartía la enseñanza superior en la ley oral y escrita. No es fácil hablar de los orígenes de ambas escuelas. El Bet HaSefer parece que comenzó como una institución privada, probablemente sobre la base de que no todo judío estaba preparado para cumplir con la obligación de instruir a sus hijos en la Torá, como ordena Deuteronomio 6:7 y 11:19. Se la repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Devarim 6:7. Enseñádselas a vuestros hijos, hablando de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Devarim 11:19. Esta misión la desarrollaron entonces los Soferim. Posteriormente, en la época de Yeshua, fue una institución controlada y organizada públicamente en conexión con las sinagogas. Los escritos de Qumran aportaron nueva luz a lo que ya se conocía acerca de este sólido estudio de la Torá entre los judíos de aquellos siglos. Así se encuentra la expresión buscar a Dios en la Torá. Sin embargo, ni en Filón o Flavio Josefo, ni en Qumran se hace mención del Bet HaSefer, instrucción de la ley escrita. Los testimonios de la existencia de escuelas elementales en Israel antes de la caída del Segundo Templo proceden de la tradición rabínica. La misión de dichas escuelas elementales era iniciar en la correcta lectura de la ley escrita, la Torá, su memorización y cantilación. Y quizás la traducción, es decir, el Targum, la traducción del hebreo al arameo. Bajo la designación de Bet HaMidrash se encierra una amplia gama de escuelas que van desde las escuelas bastante elementales hasta las academias de Jerusalén y Babilonia. Es claro ya que, como bien hemos estudiado,
En la época antes y después de Yeshua, había escuelas superiores de este tipo dentro del judaísmo. Y estaban dedicadas al midrash de la ley, tanto oral como escrita. Baste recordar las dos más famosas, el Bet Hillel y el Bet Shammai, la casa de Hillel y la casa de Shammai. Y dicho sea de paso, decir que la ley oral no existía en época de Yeshua es, perdonen la expresión, una afirmación absurda. No como tal la conocemos hoy en día, pero existía. Aunque el origen de esta escuela superior sea también confusa, parece claro, sin embargo, que un estudio de la Torá tiene que haberse llevado a cabo en torno al templo en Jerusalén en los siglos que van desde el exilio hasta la destrucción del segundo templo. Su dedicación particular era la halajá, las partes legislativas de la ley. En cuanto a la Knesset, la sinagoga, baste decir que su importancia para el estudio del Nuevo Testamento está fuera de toda duda. Primero, por la preponderancia que en los últimos años ha adquirido el estudio del Targum, en orden al conocimiento de una parcela tan importante como es la tradición sinagogal en el judaísmo. En segundo lugar, porque tras los modos de lectura de la sinagoga, se esconde la interpretación de muchos textos a través de cuyo prisma los judíos nazarenos entendieron a Yeshua. Maurice Mergy, reconocido estudioso de la literatura midrashica, presenta esta lectura como un método que permite acercarse a las partes menos claras de los relatos de los evangelios y hacer de este modo que emerjan nuevas lecturas con nuevos sentidos. Y vamos a citar los elementos esenciales de este método según Maurice. El Nuevo Testamento es un midrash, judío en su origen, que luego se separó de la tradición mayoritaria del judaísmo. Los primeros textos cristianos no tienen nada que ver con la historia, sino con la escatología. Sería conveniente, antes de leer los textos evangélicos, reconvertir el texto griego al hebreo y luego leerlo como un midrash. Entonces será posible hacer aparecer casi siempre otro texto más convincente que el texto manifiesto. Un étranger sur le toit. Les sources midrashiques des évangiles. 12. Mergy. Por este y otros argumentos, indiscutiblemente en su construcción, los evangelios emplean maneras propias de la exégesis judía. Los midot, que se encuentran en los midrashim rabínicos, son utilizados por los autores neotestamentarios. Por otro lado, en el libro Literatura Judía Intertestamentaria, de Florentino García Martínez, Gonzalo Aranda Pérez y Miguel Pérez Fernández, distingue algunos elementos propios del Midrash en los Evangelios y citamos: lo que es actualización o cumplimiento de la Escritura en Jesús y su obra, nota coincidencia de patos con los pesharim qumránicos. Los relatos escritos con inspiración en textos bíblicos, infancia, tentaciones, bautismo, transfiguración, entre otros. Las presentaciones tipológicas sobre figuras del Antiguo Testamento: Jesús Moisés, Jesús David, Jesús siervo, Jesús Hijo del Hombre, entre otros. Himnos,
discursos y oraciones compuestos a modo de mosaico de textos bíblicos. Por tanto, coincidimos en que la inmensa obra de autores del Nuevo Testamento es una construcción que tiene pleno derecho a denominarse midrásica, es decir, es búsqueda e interpretación de la escritura hebrea, el Tanaj. En otras palabras, el Tanaj habla del Mesías, y no buscar el Mesías en el Tanaj es una gran pérdida. Porque el fin de la ley es Mesías, para justificación de todo creyente. Romanos 10:4. Porque la finalidad de la Torá es el Mesías. El propósito final de la Torá es traernos el Mesías. Por tanto, la literatura neotestamentaria y la midrásica rabínica tienen sin duda muchos puntos de contacto, por lo que el estudio comparado de ambas será recíprocamente iluminador. Pero con toda rotundidad hay que reconocer las enormes diferencias de presupuestos, intereses y métodos que han dado lugar a resultados tan diferentes. Pesher es un término hebreo que significa aplicación o explicación, y Pesharim, en plural, de la raíz hebrea que significa interpretación y es un grupo de comentarios interpretativos sobre la lectura. Los comentarios, el Pesharim, se conocían desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Los Pesharim dan una teoría de la interpretación bíblica de varios textos bíblicos del Tanaj, como Habacuc y los Salmos. Se ve también que los autores de Pesharim creen que las escrituras están escritas en dos niveles: la superficie, para lectores ordinarios con conocimientos limitados, y la oculta, para especialistas con conocimientos superiores. Esto se explica más claramente en el Habacuc Pesher, descubierto en Qumran, donde el autor del texto afirma que Dios ha dado a conocer al Maestro de Justicia, una figura prominente ya en la historia de la comunidad esenia. Todos los misterios de sus siervos los profetas. Por el contrario, a los profetas y otros lectores de los textos solo se les reveló una interpretación parcial. El resultado de este método, Pesher, crea una estructura literaria fija que se ve más en el Pesharim continuo, con el objetivo de dar el significado claro de las palabras de los profetas. Y si se desea ver así las cosas, es posible emplear el Pesher, pero ciertamente lo que se tiene enfrente en Mateo 1 y 2 es una actitud midrásica. Es decir, esta consiste en la búsqueda del sentido actual, ahora con la revelación de Yeshua, la palabra del Dios de Israel. Así pues, lo que distingue al Midrash judío del Midrash de los también judíos creyentes en Yeshua no son ni los métodos de lectura ni los procedimientos empleados. Es el hecho de que en adelante Dios nos ha hablado en un Hijo adoptado confirmado por la resurrección. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos.
Hebreos 1:2. No se trata simplemente de adaptar la escritura a una situación nueva, es la escritura entera la que sirve para interpretar la vida y las palabras de Yeshua, como se refleja en Juan 5, 39-47. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Además de Lucas, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Lucas 24:27. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24:32. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24:45. En las primeras asambleas judías, creyentes en Yeshua como el Mesías, la atmósfera debió ser midrásica. Y los escribas del reino, Mateo 13:52, lo mismo que los servidores de la palabra, Lucas 1:2, que escudriñaban las Escrituras, empleaban en ese trabajo, con toda naturalidad, los usos y las técnicas judías para demostrar que Yeshua es el Mesías. Como el judío Apolo, originario de Alejandría, un judío helenizado que predicaba a otros judíos sobre Yeshua. Pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que el Mesías era Yeshua. Hechos 18:28. La diferencia sustancial entre el Midrash típicamente judío y Midrash típicamente de los nazarenos consiste en que, para el primero, lo central es el texto bíblico, mientras que para el segundo es el acontecimiento del Mesías Yeshua. Por ello, el Midrash de los Evangelios es un Midrash de cumplimiento. Parte del hecho frontal de Yeshua como Mesías y recurre al Tanaj para explicarlo y confirmarlo. El texto, la palabra que explica el hecho, es sacado de su contexto para ser referido al ministerio de Yeshua. Hoy por hoy, muchos estudiosos están de acuerdo en ver en los primeros capítulos de Mateo y Lucas textos que pertenecen al Midrash, en particular al Midrash Pesher. Y en el siglo XX escribía Charles Perrault en el año 1978 que podría ser chocante decir que son textos midrásicos dada nuestra mentalidad historicista de ver los textos sagrados. Sin embargo, para el cristiano del siglo I, negar el carácter midrásico de Mateo 1:2 y de Lucas 1:2 supondría negar que Yeshua había realizado el cumplimiento pleno de la palabra divina. A estos primeros capítulos de Mateo y Lucas, los comentadores bíblicos cristianos, en el siglo pasado, les han otorgado un buen número de volúmenes. Corrieron ríos de tinta sobre estos asuntos. Por otro lado, es interesante subrayar lo que autores judíos han escrito acerca de los midrashim o relatos de la infancia de Yeshua.
A este respecto, Armand Abécasis dedica uno de sus escritos a una lectura judía de los Evangelios, en el que él se entrega al estudio y comentario de los relatos de la infancia de Yeshua. Abécasis presenta a los redactores de Mateo y Lucas como rabinos, maestros o judíos muy instruidos que buscan, a través de estos relatos, enseñar a sus correligionarios a seguir a Yeshua como el Mesías esperado y prometido por la Torá. Este maestro judío afirma que existe una forma de midrash tomada de los autores de los Apocalipsis y de los Esenios que prolonga el midrash agádico y su complemento, el midrash halágico, hasta el extremo, con el mero interés de actualización y cumplimiento. En lugar de adoptar las palabras de la Torá, adaptándolas a cada situación concreta, esos autores se ponen a buscar en los acontecimientos contemporáneos la realización misma, el cumplimiento de la promesa. Los rabinos fariseos llaman a ese momento de la historia los tiempos finales, el fin de los días, los tiempos mesiánicos. Esta comprensión de la interpretación se llama Midrash Pesher y consiste en aplicar prontamente, por así decirlo, los textos de la Torá al mundo presente para ver las predicciones bíblicas cumplirse a los ojos de todos. Por tanto, en base a estos y otros estudios, nosotros consideramos el Evangelio de Mateo un Midrash Pesher, pues él se propone mostrar que Yeshua, hijo de David y de Jacob, de Isaac y de Abraham, es llamado el Mesías, el ungido que cumple la Torá y la historia. El recurso midrásico de la primera alianza es empleado por los redactores de los evangelios prácticamente de tres maneras diferentes. Un primer recurso es el empleo de los textos veterotestamentarios para mostrar que en Yeshua se cumplen las Escrituras. Se trata, por tanto, de una auténtica relectura del Tanaj, verificada desde la fe en Yeshua como el Mesías. En este modelo se buscan textos o imágenes que sirvan para prefigurar a Yeshua. Se emplea para citar tradiciones mesiánicas como el Hijo del Hombre, el Mesías davídico o el Emmanuel, el siervo sufriente, entre otras. Un segundo recurso es el empleo de la sustitución o la transposición midrásica, y esto trata de expresar el conjunto del acontecimiento del Mesías a partir de los componentes de la alianza antigua. Es decir, la nueva alianza confirma la antigua alianza, no la anula. Aquí se pueden mencionar el Midrash eclesiológico, que presenta a la asamblea de creyentes como el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel renovado. El Midrash cristológico, en el que se aplican al Mesías los nombres de Dios, se hace una sustitución de Pesaj, de la Pascua en conmemoración de la salida de Egipto, con la Pascua del Mesías. En efecto, mirad que vienen días, oráculo de Adonai, en que no se dirá más, por vida de Adonai que subió a los hijos de Israel de Egipto, sino, por vida de Adonai que subió a los hijos de Israel del país del norte y de todos los países a donde los arrojara. Pues yo los devolveré a su solar que di a sus padres.
Jeremías 16, 14-15. Un tercer modelo es la oposición, contraposición. La radicalización de las exigencias evangélicas en su interpretación de la ley y la excelencia de las realidades de la nueva alianza renovada conduce después a los gentiles, agregados al grupo, a contraponer las exigencias del Nuevo Testamento a las del Tanaj, el Antiguo Testamento. En esta forma de expresión se pueden nombrar los pasajes evangélicos que presentan la expresión «Habéis oído que se dijo, pero yo os digo», como vemos por ejemplo en Mateo 5:21 al 48. Y sobre este mismo asunto ya lo abordamos en capítulos anteriores. Tampoco debemos olvidar el hecho de que cuando se escribieron los evangelios estaba surgiendo el judaísmo rabínico y ya presentaban serias peleas con los judíos creyentes en Yeshua. Como ya estudiamos en otra serie, en la época de Yeshua, el Mesías podía interpretar y cambiar la ley. Y recuerden, la interpretación de palabras mediante un cambio de letras o vocales, la regla es hermenéutica talmúdica. No leas así, sino así, y el que tenga entendimiento, comprenda y no sobreentienda. Además, la expresión «se les dijo, pero yo les digo», similar a la usada por Yeshua, era también usada por otros rabinos contemporáneos a Yeshua, como también estudiamos. Por tanto, los especialistas del Midrash neotestamentario reconocen claramente que los escritos evangélicos emplean varias técnicas midráshicas como la gematría y el notaricón. Para aquellos que no lo conozcan, la gematría es un método de interpretación de nombres, palabras y frases hebreas basada en la asignación de un valor numérico a cada carácter del alfabeto hebreo. Método que utilizamos a menudo en nuestros estudios. Y el notaricón es una de las 3 técnicas de exégesis en que se basa la cábala en la recepción, junto con la gematría y la temurá. Las iniciales de una serie de palabras forman otra palabra que añade un significado oculto al literal. Así, se toman las iniciales de los 4 sentidos de la escritura: Peshat, Remetz, Drash y Sod, donde se obtienen las letras P, R, D, S, Pardes, jardín o huerto. Y de ahí que Pablo, los evangelistas y nosotros podamos interpretar la Torá y ver en los relatos de Joseph en Egipto una conexión profética con Yeshua como el Mesías. Otro ejemplo de esto, y presten mucha atención, está en Deuteronomio 30:12, donde tomando la inicial de cada palabra de la pregunta, ¿quién subirá por nosotros a los cielos?, se obtiene como resultado Mem, Yod, Lamet y Hei, es decir, circuncisión, palabra, y tomando la última letra de cada palabra, se obtiene Yud Hei Vav Hei, Dios. La respuesta está oculta en la misma pregunta, y es esta: la circuncisión o la palabra
se reunirá con Dios. Las reglas hermenéuticas del Midrash son variadas y las escuelas o tendencias del judaísmo antiguo las emplean de manera diferente, aunque teniendo en cuenta una base común. Por ejemplo, la escuela de Akiva empleó preferentemente las técnicas de la analogía. Los autores neotestamentarios, en sus textos, dejaron abundantes métodos de gematría y de notaricón, y de una manera amplia comparada con el uso que generalmente se hizo en el Midrash fariseo. Los autores de la Nueva Alianza de Yeshua, los evangelistas, no fueron negligentes y emplearon otros métodos que también son excelentes si son bien interpretados. Su talento en el empleo de las reglas hermenéuticas, de manera que fue orientada más bien hacia el cumplimiento de las Escrituras, en contraste a lo que hacían los autores de la Mishnah, tal como ha sido conservada en el Talmud, que miran sobre todo a interpretarlas completándolas, puede explicar la originalidad y la unidad de la gran obra conservada de la que el Nuevo Testamento es el radiante rubí, el corazón oculto de la lengua sagrada. Son muchos los acercamientos que se pueden dar entre las dos alianzas, a nivel de personajes, de situaciones o de objetos en las que se ve claramente el proceder midrásico. Al no poder abarcar muchos ejemplos, vale la pena resaltar tres, que quizás son poco leídos en clave midrásica. La figura de María, la madre de Yeshua, la cuestión de la levadura y la hipocresía farisaica, y las figuras de Yeshua, Hijo de Dios, y Yeshua Barrabás. Los evangelios emplean el recurso midrásico para presentar personajes, momentos claves o figuras de la Segunda Alianza de las que históricamente se sabe muy poco. Por ejemplo, la figura de Mariam, María, madre de Yeshua, de quien el primer evangelio, el de Marcos, no dice casi nada. Pero que los otros evangelistas la presentan en momentos significativos de su vida y vocación sin que se pueda tener certeza de la historicidad de estos relatos. Algunos estudiosos del Midrash evangélico hacen propuestas arriesgadas que ayudan a reflexionar e invitan a abrirse a otras maneras de leer los textos de los evangelios. Así, por ejemplo, Sandrick Lemaguet, profesor e investigador de la Universidad de Brest, en Francia, realiza una lectura midrásica del lugar que ocupa la figura de María en los evangelios. Esta manera de leer, que ofendería a quienes solo desean ver datos históricos en los textos, ofrece la riqueza de ir más allá y hacer unidad entre las dos alianzas. María era judía. Es verdad, pero ella era y es judía al más alto grado. Es decir, ella debe su existencia a la genial hermenéutica judía llamada Midrash, para decirlo claramente. María se ha escrito de derecha a izquierda, de oriente a occidente. En su lengua original, el hebreo arameo, ella se llama Mariam. En griego, María, donde pasó al latín y de ahí al español. Ella, en la asamblea primitiva,
nunca tuvo un papel histórico relevante, y entiendan bien, pues es la madre de Yeshua y merece todos nuestros respetos. Pero en los Evangelios, ella es el fruto de una inmensa búsqueda, en el texto del Tanaj, de la ascendencia del Mesías. El resultado de una rica experiencia a gran escala para responder a una pregunta simple: ¿cómo advendrá el Mesías? María se enraiza en la historia porque atraviesa las lenguas por el injerto en un texto surgido de dos civilizaciones. Por un lado, de ojos griegos, leyendo el texto judío. María, o mejor, todas las Marías de los Evangelios, recogen en ellas la Mariam de la primera alianza, la profetisa Mariam o Miriam, la hermana de Moisés, que representa al pueblo de Israel. María, por tanto, la madre de Yeshua, una vez muerto y resucitado, es vista e identificada con la sabiduría o constituye un personaje por donde transita la sabiduría. Por ello, es la madre de Yeshua. Es virgen, porque Mariam reviste midráshicamente el concepto mismo de la Virgen de Israel, es decir, de la comunidad de Israel. De este modo, se conecta con la primera profecía de Génesis, donde la mujer es Israel, de donde saldrá el Mesías. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Mariam, María, sirve de figura simplemente aquí, como en representación del pueblo judío, inclinado a la revuelta, trabajado por las 7 abominaciones, como María de Magdala, pero finalmente es sanado por Yeshua, para cumplir midráshicamente la profecía de Isaías que exige una alma, una virgen, una muchacha como madre del Mesías. Pero ojo, una cosa era virgen en el mundo no judío y otra cosa era virgen en el mundo judío de aquella misma época. Cuando se llega a la Escritura y nos encontramos con el concepto de virgen, alma, se debe interpretar bajo lo que ese término significa en el mundo hebreo y judío, que en sí mismo, como ya estudiamos, es un rompecabezas, porque donde hay 2 judíos, hay 3 opiniones. Pero añadido a esto, si interpretamos el concepto de virgen en un contexto no judío, vamos a llegar a conclusiones diferentes a su origen hebreo. Por ese motivo, para comprender completamente este capítulo, es necesario estudiar el primer capítulo de la serie La historia detrás del Mesías. Por consiguiente, de los relatos midrásicos sobre el nacimiento de Yeshua, se llega así a un resultado inesperado por parte del mundo cristiano gentil no judío. Después, para el cristianismo, ya sin judíos, María es virgen antes, durante y después del parto. Pero para los evangelistas judíos, la madre de Yeshua era virgen porque ella es la Mariam bíblica y no por razones de pureza o de tabú unido a la sexualidad. En otras palabras, lo que importó para el grupo judío nazareno
era que Yeshua nació de una virgen, acto de facto que le daba primogenitura entre sus hermanos. Por tanto, recibiría doble herencia, como ya estudiamos en capítulos anteriores. Reflexionando sobre el contenido de estas observaciones, el historiador llega fácilmente a la conclusión de que los evangelios canónicos de la infancia son más bien narraciones teológicas, es decir, relatos que pretenden inculcar una idea religiosa y que no son historia en el sentido moderno del término. Por tanto, no es posible afirmar que la concepción virginal en ellos contenida tenga un fundamento histórico. Por otro lado, Bernard Dubourg, autor francés, erudito en judaísmo y exégesis midrásica, con sus 2 tomos sobre la invención de Jesús, dio y da mucho de qué hablar. Propone en su tesis que los evangelios, antes de ser escritos en griego, fueron escritos en hebreo, pues de otra manera no se comprende su estilo y su contenido midrásico. Aquí, nosotros añadimos, como hemos dicho en otras ocasiones, que en caso de que algunos textos se escribieran en hebreo, se perdieron en la historia. Pudiera ser que los primeros textos a modo de octavillas circulantes fuesen escritos en hebreo o arameo, y en recopilaciones posteriores se fuese traduciendo al griego, pero no hay textos que lo demuestren. Aunque por medio del notaricón y de la gematría, se encuentran textos que serían comprensibles si se tuviera como telón de fondo un texto evangélico en hebreo. Entre tantos ejemplos que Dubourg plantea, vale la pena citar algunos. El ejemplo de la levadura es el primero. ¿Por qué en Lucas 12:1 está escrito: «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía»? Sobre esto, Bultmann y otros quedan sin palabras. Pasan, corren, buscan en vano el cómodo regazo de la Santa Koiné, pues ¿qué relación existe en griego entre zumé, la levadura, y hipocrisis, la hipocresía? La respuesta es ninguna. Esta frase es incomprensible en griego. Sin embargo, desde hace siglos lo pregonan en los sermones, en los misales y en los cerebros de los cristianos. Cerebros que estarían bien confusos para explicar qué es un fariseo. Pero si uno sabe el equivalente de levadura en hebreo y el de hipocresía, uno entonces entiende todo. Es decir, no se puede entender del griego, pues solo en hebreo y no en ningún otro lado, la gematría de levadura es la misma de hipocresía. La gematría de levadura, Hamet, pero también de vinagre. De aquí el episodio del vinagre en la Pasión. Es 8 más 40 más 90 igual a 138. La gematría de hipocresía, Hanef, 8 más 50 más 80 igual a 138. Ridículo y estéril en griego, pero evidente en hebreo.
Por tanto, o esa frase originalmente nunca fue dicha en griego, no fue escrita a la intención de lectores griegos, judíos o no, sino que ella fue traducida después de un momento dado y esta traducción le hizo perder su sentido. O esa frase fue codificada del hebreo y traducida al griego, para que viendo no vean y escuchando no entiendan. Otros ejemplos de esto son, por ejemplo, las 30 monedas de plata que recibió Judas, la palabra pan, Mesías, el pináculo del templo, la paloma, el reino dividido, el prólogo de Juan y la luz verdadera, entre otros. Si se tuviera un texto fiable de los evangelios en hebreo y se leyera percibiendo el valor de las palabras, los relatos evangélicos se comprenderían un poco más. Porque, después de tantas traducciones, el sentido original se ha perdido. Y sorpréndanse ahora. En otra parte del Nuevo Testamento podemos ver otra elaboración midrásica. En el relato de Yeshua y Barrabás. Tanto Lucas como Marcos presentan sin aclaración alguna a unos sumos sacerdotes dirigentes de los judíos que un par de días antes temían al pueblo tanto que no se atrevieron a detener a Yeshua porque ya era muy popular entre el pueblo judío. Por tanto, de alabarlo y proclamarlo Mesías, a de repente en pocos días ese mismo pueblo pide la condena a Yeshua. Y eso es sospechoso. Aunque todo esto lo podría explicar la compresión literaria de la Semana de la Pasión, donde los hechos relatados no transcurrieron en una semana, sino en varios meses. En el libro que va a aparecer ahora enseguida, porque ya estamos corrigiendo primeras pruebas en Trota, aproximación al Jesús histórico, el libro rojo ese rojo es la primera parte. Ahora, pasado un cierto tiempo, como la primera parte tuvo 3 ediciones más una online rápidamente en pocos meses, pues fue muy bien aceptado. Bueno, y entonces a Trota se le ha ocurrido la idea de que la segunda parte del libro son críticas a otras interpretaciones de Jesús un poco distintas, y yo las divido en interpretaciones, digamos, confesionales, que están, digamos, metidas dentro de una iglesia, y otras interpretaciones que se ven más libres del marco de una iglesia, aunque sean eclesiásticos, O sea, y tanto protestantes como católicos, y lo divido así. Pues bien, exactamente eso es lo que yo le critico al libro de mi amigo Serén Vidal, que es una pena que muriera de un infarto hace unos años. Su libro, Los 3 proyectos de Jesús. Y yo se lo critico muchísimo en este libro azul, otras aproximaciones al Jesús histórico, que, como digo, va a salir en Trota dentro de poco. Yo creo que antes de Navidad, así que estamos corrigiendo las primeras pruebas. Bueno, y yo le digo, pero vamos a ver, Senén, ¿cómo es posible que tú me digas que en una semana un individuo que entra como el Mesías, hijo de David, según los evangelios,
El domingo de Ramos, ¿vale? Domingo, si creemos a los evangelios, ¿no? Concentrémonos en esta idea. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Marcos y le siguen Mateo y Lucas? Que el domingo de Ramos entra triunfalmente en Jerusalén, ¿sí o no? Y entra, como dice Lucas claramente, como Mesías, bueno, y Marcos también, y Mateo, como Mesías, hijo de David, el reino de nuestro padre David. Mesías, el rey. Lo dice tanto Marcos como Mateo y muy claramente Lucas. Y luego el capítulo 23 de Lucas al principio lo dice más claro todavía. Este señor hay que condenarlo porque se ha proclamado Mesías, rey de Israel, y encima ha dicho que no hay que pagar los tributos a por él, porque este nos fastidia toda la entente cordial, ¿no? La manera de entendernos la mar de bien con los romanos, de la que sacamos pingües dineros. Bueno, pues entonces, ¿cómo es posible, siguiendo la cronología de Marcos, que un individuo que se presenta como el hijo de David, como el Mesías terreno, como el rey terrenal, y así lo entienden los romanos, un domingo, el jueves, es decir, domingo, lunes, 2 días, ¿no? Es el segundo día, martes el tercero, cuarto, miércoles, pero no son días completos, porque el domingo por la tarde todavía es un día, o sea, casi han pasado 3 días. El jueves, al cuarto día, prácticamente establece la Eucaristía, que rompe totalmente el culto del templo. Es decir, que declara que los sacrificios ya no valen, que realmente el templo es un lugar de oración. Pero como dice Pablo, el sacrificio de la muerte en cruz es el que borra los pecados. Y como dice la epístola a los hebreos, ¿qué diablos? Ya no hace falta ningún sacerdote ni ningún pontífice. ¿Cómo dicen eso los judíos? Si ya tenemos a nuestro sumo pontífice Jesús, que con su muerte nos abrió las puertas del cielo y unió el cielo y la tierra, ya se acabaron los sacrificios. Vamos a ver, ¿cómo es posible que en 4 días cambie? Un hombre serísimo, serio y muy inteligente, atraía a las multitudes, buen predicador, o sea que de tonto no tenía ni un pelo, y además estaba absolutamente convencido de que era un hombre que valía, es decir, él, la autoconciencia de Jesús era muy elevada. Entonces este individuo en 4 días, Jesús no puede cambiar en 4 días. Sin embargo, el último proyecto de Jesús es como, en Senén Vidal, es como una iluminación, que dice, me he metido en la boca del lobo, cambio todo, instauro la Eucaristía en memoria mía, yo ya sé que me van a matar, pero no hay que preocuparse, este vino, bueno, quizás ahora pues es la última vez que lo bebo aquí, claro, interpretada de otra manera, y en eso pues necesitamos una hora entera para explicar. Yo estoy convencido de que Jesús, en esa frase, esta copa que yo estoy bebiendo de vino, la volveré a beber de nuevo en el reino que viene, es un anuncio claro de que él sabe que se está jugando el tipo. No era tonto, sabía dónde se había metido. Ahora, el problema, pero fíjate, el problema, y también yo soy consciente, y esto probablemente lo vieron los evangelistas, el problema es cómo los romanos pueden consentir durante la fiesta de las cabañas, Sukkot, en septiembre, hasta la fiesta de Pascua, unos 6 meses más tarde, que un individuo tan peligroso como Juan Bautista, liquidado por Herodes Antipas, estuviera danzando parte por el sur de Galilea, parte allende el Jordán y parte por las montañas de Galilea. ¿No crees que le habrían echado la mano encima? Pues claro, y Jesús huía. Eso, la explicación está en que Jesús se escondía y que esos 6 meses no son como nos lo pintan los evangelios concentrados en una semana, porque en una semana echa 20 discursos en el templo.
Estoy exagerando, ¿no? Pero echa muchos discursos en el templo. Imagínate lo que pasa el domingo o el lunes, que es la purificación del templo, ¿no? Según Marcos, echa así una ojeada, ¿no? Y coge y se vuelve para atrás. Según los otros evangelistas, es el mismo día. ¿Cómo te explicas que un individuo que ha prohibido el paso, porque eso es lo que se trata, entraban por una puerta los mercaderes llevando vasijas y cosas y salían por la otra, en vez de dar una vuelta y recorrer 1 kilómetro más, cogían, se metían por una puerta del templo, atravesaban el patio de los gentiles con sus ovejas o lo que sea, con sus cerámicas, con sus monedas, y salían por la otra puerta, la puerta hermosa creo que es. Es decir, que lo que prohíbe Jesús es ese paso, que están mancillando el templo. Prohíbe también el hacer comercio de aves, tórtolas y pequeñas ovejitas o algo así, porque los grandes bueyes y eso, el mercado, si no me equivoco, estaba ya en el Monte de los Olivos y había sido Caifás el que lo había quitado del templo. Vale. Entonces, ¿cómo se explica que un individuo que derrama dinero por los suelos, que la gente pierde un montón de dinero, allí había 2.000 o 3.000 personas, al día siguiente se ponga a echar discursos y nadie le ponga la mano encima? A ver, ¿cómo explicas eso? Claro, eso tiene que ser en muy diversas ocasiones. Si no, es imposible entenderlo. Es imposible que en 4 o 5 días eche 15 o 20 discursos y que haya tal cantidad de hechos comprimidos ahí. Es una hipótesis. Por ejemplo, Brown la rechaza, la muerte del Mesías. Pero creo que tiene muchas más dificultades. Otra hipótesis de la semana, la última semana de Jesús, tiene infinitas dificultades. Y si prolongamos esa semana en varios meses, empezando por la fiesta de las cabañas en septiembre y luego desapareciendo, por supuesto, y entrando en Jerusalén por medio de sus amigos y ocultamente, eso explicaría que los romanos no hubieran podido ponerle sus manos encima. Yo creo que eso es una cosa que poco a poco se va viendo. Pero son hipótesis. Como digo yo, es una hipótesis razonable. Hablamos bastante, es que lo que pasa es que el tema, aunque lo repitamos muchas veces, no es aceptado. Ya podemos decirlo 1 y 1000 veces, pero tú te encuentras con un montón de libros de Jesús que no hacen ni caso. Ni caso. Absolutamente ni caso. Como quien oye y oye. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A pesar de la inverosimilitud intrínseca entre la previa popularidad de Yeshua y el rechazo posterior del pueblo en el relato de Yeshua y Barrabás, y puesto que la primera afirmación indica que Yeshua era muy popular, alguien puede decir que las muchedumbres son de ánimo cambiante. Al menos, el cambio radical del pueblo en más o menos un día queda sin aclarar. Respecto a Pilato, la situación es más chocante aún. Un magistrado romano, duro e intratable, despreciador de los judíos. Recordemos la opinión sobre Pilato de Filón de Alejandría y de Flavio Josefo, que estaba convencido de la inocencia de Yeshua según el evangelista. En Mateo y Lucas es más claro aún. Prevarica y cede ante sus enemigos, dando muestras de gran debilidad de carácter y de un cierto grado de estupidez. Luego, para salvar a Yeshua, Pilato recurre al subterfugio que se le ofrece, a saber, amnistiar a un preso durante la fiesta de Pesaj, la Pascua.
Y dejamos aparte ahora el hecho de que todos los historiadores opinan que esta costumbre es en sí más que dudosa históricamente, puesto que no está testimoniada en documento alguno del Imperio Romano. Pero si este relato de Yeshua ben Yosef y Yeshua Barrabás lo interpretamos como un midrash judío muy bien elaborado y no como un hecho histórico, nuestra comprensión se abrirá por completo. Este midrash hace imposible la distinción entre Yeshua y Barrabás. Si Barrabás significa hijo del Padre, Mateo 27, 16-17, y su nombre también es Yeshua, es difícil ver la diferencia a nivel de denominación. Se tienen dos salvadores de la humanidad, hijos del Padre. Surge entonces una pregunta. ¿Por qué los evangelios los ubican juntos y en el momento clave de una elección? Porque este relato está conectado midráshicamente con Yom Kippur. Y recuerden todo lo que hemos enseñado sobre Yom Kippur y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote echando la suerte. La idea de dos sujetos absolutamente idénticos, Yeshua ben Yosef y Yeshua Barrabás, entre los cuales el sumo sacerdote debe escoger por las suertes, que proviene de un texto del Levítico, concretamente el rito de la expiación de los pecados, donde se echaba a suertes el destino de dos machos cabríos. Veamos qué dice la Torá. Recibirá de la comunidad de los israelitas dos machos cabríos para el holocausto. Después de ofrecer su novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por su casa, tomará a Aarón los dos machos cabríos y los presentará ante Adonai a la entrada de la tienda del encuentro. Luego echará suertes sobre los dos machos cabríos, una para Adonai y otra para Azazel. Presentará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Adonai, ofreciéndolo como sacrificio por el pecado. El macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel, lo colocará vivo delante de Adonai para hacer sobre él la expiación y echarlo al desierto para Azazel. Levítico 16, 5-10. En hebreo, el último versículo es interesante, pues aquel sobre quien caiga la suerte, Yaomad Hai, permanecerá vivo. Por tanto, se trata del ritual del día de Kippur, que el Midrash acerca por otro lado de Purim. Kippurim, leído como Purim. Pero si ahondamos un poco más en ese relato, la situación de Yeshua y Barrabás es parecida a la de los dos machos cabríos del rito de expiación por los pecados que se realizaba cada año en el día de la expiación, Yom Kippur. Un cordero será dejado libre y el otro será designado para el sacrificio en remisión de los pecados. Encontramos en esta elaboración de Mateo la idea de la diferenciación máxima que precede inmediatamente a la llegada del Mesías: condenar al justo y soltar al criminal. Esto a priori puede parecer el colmo de la injusticia, pero no es así. Es no poder distinguir entre el mal y el bien. No saben lo que hacen. Lucas 23:33
o 23:34, dependiendo de la versión utilizada. Si con todas estas claves leen ahora Hebreos, ahora podrán entender mucho mejor y ver más detalles en otros relatos. Al mostrar estas aproximaciones midráshicas, no pretendemos alejar al creyente del texto bíblico. Al contrario, son de gran ayuda para la comprensión de los evangelios. Para descubrir la unidad existente entre las dos alianzas y encontrar que Yeshua cumple las Escrituras realmente. No bajo teorías o doctrinas sin sentido en el mundo judío. En consecuencia, un estudio atento de los evangelios debería prestar atención a los detalles y buscar, en sentido midrásico, la relación entre las dos alianzas, de manera que emerjan las analogías que brindan elementos insospechados para hacer lecturas nuevas de la historia de amor entre Dios y los que obedecen su palabra. Es fundamental y primordial conocer los términos midrásicos que fueron empleados en los evangelios. Además, es imprescindible conocer la influencia de los Targumim y los Midrashim en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a estudiar con todo detalle, pero eso será en la segunda parte del capítulo 10 de El judaísmo de Yeshua. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.